¿No le vas a México? Entonces seguro ya te llamaron pinche malinchista. Eso se llama falso nacionalismo. Es cuando te presionan a apoyar a un equipo o atleta solo porque nació en tu país. Aunque no te guste cómo juega, aunque no te represente, aunque no sientas nada cuando lo ves. Lo ves en el fútbol, en los olímpicos, en cualquier deporte. Si no cantas el himno o no gritas "Vamos México", ya te ven como traidor. Pero el amor por tu país no se mide por los colores que apoyas. Se puede amar a México y aún así irle al Barcelona, a Argentina o a nadie. Hoy en Drunk Sports hablamos de eso, del nacionalismo barato, del que cree que ser mexicano es una camiseta. ¿Y tú, le vas a México por pasión o por presión? Drunk Sports, bienvenidos a su capítulo 1 de su podcast deportivo diferente, Drunk Sports. Hoy tenemos a un invitado, Toño, ¿cómo estás? Mi hermano, chingón, ¿tú? Muy bien, muy bien. Vamos a grabar un capítulo pues bastante interesante, que es el del falso nacionalismo. Es un tema que pues nosotros dos hemos platicado bastante en muchas ocasiones. Llevamos de hecho como 2 años ininterrumpidos platicando de esto. Entonces pues ya le queríamos dar voz. Y pues vamos a empezar con este tema. Aquí traigo a un amigo. Y que a poco, ¿cuántas veces te han dicho que eres menos mexicano por no apoyar al Checo, por no apoyar a la selección? Empezando por ti. Empezando por mí. No, o sea, más bien, creo que es de mis ideologías más zurdas. En otras soy un poquito más diestro. Pero sí me he dado cuenta que mucha gente, más allá del deporte, se apasiona o piensa que ser mexicano es cumplir a huevo con ciertos estándares o con ciertos procesos que yo no comparto, ¿no? En general, creo que si te gusta un deporte, pues le vas al que más te guste o al que mejor haga clic con tu ideología o con lo que sea, pero no por el hecho de que tengas que ser mexicano a huevo tiene que ser todo un viva México, ¿no? A ver, ¿cómo definirías tú el nacionalismo y el falso nacionalismo en el deporte? O sea, para empezar, distinguiría el patriotismo del Ok. nacionalismo. O sea, el patriotismo es todavía, si de por sí el tema de tener una nacionalidad, una patria ya es, me parece, una forma de control hacia el gobernado, hacia la gente. Ok. Ya el tema todavía es algo moderado, ¿no? Ya el tema del nacionalismo ya va como un poquito cargado de fanatismo. Y luego ese fanatismo todavía más distorsionado donde de plano ya eres ciego, ya no eres un fanático real, sino a ciegas tienes que seguir hacia tu compatriota o hacia la selección o al grupo que te representa. Creo que eso sería pues la definición más eh, general de este falso nacionalismo, donde ya ni siquiera es algo consciente, sino que es ciego y lo tienes que seguir por el simple hecho de pertenecer a esa nacionalidad. ¿Y por qué crees que pasa? Porque ciertamente pasa. Ahí nos vas a dar algunos ejemplos de cómo has sufrido tú este ataque por gente que realmente se deja llevar por el falso nacionalismo. Sí. A ver, danos unos ejemplos de primero por qué empezamos a tener esta plática y ya posteriormente todos los que te han pasado. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué empezamos a tener esta plática? Creo que Checo Pérez fue el detonante de todo El esto, ¿no, Checo güey? Pérez, el Checo Pérez tuvo la culpa de toda esta idea. Viejo sabroso, eres el culpable, güey. Todo empezó, me acuerdo perfecto, fue cuando ganó en Azerbaiyán, Ajá, exacto, que yo estaba exacto. súper emocionado de que no mames, el Checo ganó en Azerbaiyán y tú empezaste de pinche hater diciendo que nada más había ganado porque se salió Hamilton, Ajá, exacto. queriéndole quitar mérito y ahí fue cuando detonamos todo este tema. No sé si se acuerdan de esa carrera, fue como en el 2021, ¿no? 22, Sí, exacto. en O sea, Azerbaiyán. y no era solo, o sea, no era quitarle méritos, son accidentes deportivos, pero era como, pues no era el mejor momento y de Checo Pérez y que a huevo tenía que irle a Checo Pérez y demás, era como, no, güey, ahorita creo que Hamilton está mejor, pues, y se equivocó, pero Hamilton va a seguir siendo mejor que Checo Pérez, ¿no? Sí, sí, ese fue el detonante, que tú eras muy fan de Hamilton y dije, güey, Ajá, ¿cómo apoyas a Hamilton estando un mexicano ahí, güey? exacto,
Y también, o sea, el tema de apoyar al mexicano como tal, al principio, es pues, pues sí conectas con él, ¿no? O sea, hay veces que no conectas con alguien de tu país y está compitiendo, pero el Checo creo que sí muchos conectábamos con él, ¿no? Y Sí, el tema de todo lo que él había sufrido para poder llegar a estar en un asiento de una escudería ya fuerte, o sea, un año antes lo iban a bajar de la Fórmula 1 y sí. ya que un güey que vive como hasta cierto punto en tu contexto, ¿no? Ujú, O sea, nació en tu país, como que tuvo las mismas oportunidades que tuvo hasta cierto punto, ¿no? Porque pues hay sí. mucha desigualdad en México, no nos vamos a meter en ese tema, pero pues un güey que nació así en tu raíz, que hablas tu idioma, Que es etcétera, que es americanista. americanista, chingada. O sea, ¿cómo mejor apoyar a un pinche güey inglés, güey? O sea, ese fue el detonante de esta conversación. Justo. Y, o sea, y ojo, no es que no le vaya a Checo, ¿no? O en su momento que no le fuera a él, igual sentía cierta empatía, pero no creía que ciegamente tuviera que ser fan cuando no estaba en su prime. O sea, donde ya me volví fan de Checo fue cuando empezó en en la última carrera de donde Max Verstappen Ah, se sí. vuelve campeón y que empieza a tirar el microbús por todos lados. Ahí sí Literal. dije, a huevo, me identifico con este güey, ¿no? Me identifico con sus ñeradas, güey, ¿no? Ajá, Sí, 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 exacto. a huevo. Me identifiqué saliendo a las 9:10 de la mañana cuando tenía que estar a las 9 en la oficina y dije, ya, soy de aquí. Pero en un inicio, por el simple hecho de ser mexicano, no era suficiente para mí como para poder apoyarlo totalmente, ¿no? Sí, y aquí va otra pregunta muy interesante. O sea, ¿tú crees que este nacionalismo en el deporte realmente es genuino o es forzado? Siento que es a veces, o sea, sí llega a ser genuino, pero no pensado, ¿sabes? O sea, muy dejarse llevar y listo. Y que mucho también viene de la agenda oficial, o sea, sin buscar como teorías de conspiración y así, pero básicamente lo que te venden los medios, ¿no? De que, el mexicano y todos estemos con él y sea un buen patriota o el que nos representa, cuando tal vez haya quien no se identifique con él y dice, no mames, me tengo que identificar con este si somos totalmente opuestos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es genuino, pero no razonado. Yo creo que es genuino en un tema, si nos vamos como al micro, Ajá. y es forzado en el tema macro. ¿A qué me Ok, refiero? a De ver. que tú estás en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, Ajá. y está esgrima, güey, un pinche deporte que Ajá. mucha gente no conoce, ¿no? Y lo Ujú. pones y está un mexicano contra un tailandés, güey. Pues ahí obviamente le vas a ir al Mexa, güey. Claro, ¿Por qué? güey. Pues porque Sí, no sí, conoces, no sí. sabes ni qué pedo, güey. Entonces, Exacto, güey, de exacto. irle a un güey de mi país a irle a otro vato raro, Sí, pues ya, pues genuinamente sí estoy apoyando al mexicano, ¿no? sí. Y es por eso, porque estás en un tema micro en el cual tienes mucha ignorancia y desconocimiento de ese deporte, de todo el contexto que está pasando. En cambio, ya si te vas a un deporte muy masivo, como lo puede ser el box o como lo puede ser la selección mexicana, bueno, el fútbol, en el cual, pues, la mayoría de la gente que consume fútbol, pues consume la Champions, consume otras ligas, no solo la mexicana, entonces ya tiene como que un cierto bagaje mucho más grande de conocimiento dentro de ese deporte, en el cual sí puede decir, no mames, pues la selección de Francia es mucho más chingona que la mexicana. Entonces, ¿qué hace como que los medios? Ahí sí te tratan como que de manipular y forzar para que aunque la selección de Francia, o sea, todos sepamos que la selección de Francia es más cabrona, Sí. tú apoyas a la mexicana, Sí, exacto, exacto. a pesar de que la mexicana pues sea una pinche cagada en ese sentido. Ya. Sí, no, ahí sí coincido contigo. Al principio no te entendía que era el Sí. micro y el macro, pero Oye, ya lo dijiste muy bien y coincido contigo totalmente. y a ver, tíranos otros ejemplos que traes ahí Pues de... recientes igual de Checo Pérez, vamos a seguir ahí con el viejo sabroso. El tema de que lo entrevistan y dicen, ¿cuál es tu comida favorita? A mí me gusta la comida italiana. Y todo el mundo empezó con que, no, ¿cómo no dijo la comida mexicana? Y así. Ese es el falso nacionalismo. Ese es uno de los ejemplos perfectos de, Es una no reverenda por, pendejada, güey. exacto, güey, o sea, no por Sí. ser mexicano a huevo tienes que consumir todo lo mexicano, ¿no? O que no tengas derecho a que te guste algo
que no sea nacional. Entonces, ese fue un ejemplo donde igual, luego, pues te escribí, lo comentamos y me dio un chingo de risa, cómo ese fanatismo se vuelve irracional, donde dicen, no, pues es que le tiene que gustar la comida mexicana. Pero no, o sea, pues cada quien es libre de decidir lo que quiera y lo que más le guste, ¿no? Y igual un poquito lo que comentabas ahí en el tema olímpico, pues claro, todos queremos que gane nuestra selección. Creo que es un tema también de sentirse parte de algo y de sentirse representado, ¿no? Entonces, pues como dices, en tiro con arco, creo que han habido un par de ejemplos bastante claros donde a un atleta, bien no sé la historia, pero no tuvo como la oportunidad de venir a representar a México. Ella acabó representando a Holanda y era un hate desmedido por decir, ella, ojalá que le vaya mal, ojalá que no que pierda contra las mexicanas y cosas por el estilo, cuando en realidad pues no sabemos sus circunstancias o el por qué fue, pero al final si ella decidió representar a Holanda y lo está haciendo lo suficientemente bien como para llegar a una olimpiada, pues creo que también tiene su derecho a ganar y a reconocérsele ese mérito de que si gana, pues ganó bien, ¿no? No por el hecho de que haya renunciado al tema mexicano, ya tenemos que desearle que le vaya mal. Sí, esa historia está un poco interesante porque, de hecho, ella es medallista olímpica por Holanda. Y el tema fue que ella sí representó a México en unos Juegos Olímpicos, en los de Río, si no mal recuerdo. Y, Ok. y en Río, y bueno, y ella pues se casó con un holandés. Entonces fue a vivir a Holanda. Ajá, sí, algo así. Entonces, Ajá. ella quería seguir tirando por México, pero la Federación Mexicana le dijo, o sea, si quieres tirar por México, tienes que venir acá a hacer todos los selectivos aquí en México. Y pues la morra vivía en Holanda, o sea, era un pedote que viniera a tirar por acá. Ajá. Y pues México mismo le puso un chingo de trabas a ella para que siguiera representando a México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues renunció, o sea, pidió como su cambio de federación. La penalizaron un año, o sea, estuvo un año sin competencias. Y ya después, pues empezó a representar a A Holanda. Holanda. Y Ok. pues ahora tira por Holanda y fue medallista olímpica con Holanda. O sea, está cabrón eso. Yo creo que justo, yo no conocía bien la historia. Sí medio me puse ahí a leer y a buscar y por qué una mexicana estaba representando a Holanda. Sí es cierto eso de que tenía un esposo holandés y que por eso también se salió del país. Pero justo eso es como del tipo de ejemplos donde la gente se vuelve ciega y simplemente por el hecho de decir, ah, ya no es mexicana, o nos volteó bandera, ya. Todo el hate se le va en contra. Sí, no es como que se fue de América a las Chivas así de huevos, ¿no? Exacto. Sí. Y también un ejemplo bastante reciente es el de Leo Messi, Ese güey. donde pues el Mundial de Qatar fue algo diferente, ¿no? Se jugó en diciembre, bueno, en invierno, por el sol y demás. Curiosamente teníamos un técnico argentino que juega contra la selección de Argentina y creo que la gente se ensaña además contra Leo Messi, porque también creo que México es un país muy acostumbrado al esquema maniqueo y donde siempre hay un bueno y un malo, Y siempre las hay estas novelas de pinches teorías. Televisa, exacto, y Sí, teorías conspiracionistas y México es demás. un país que le mama que siempre encontrar una pinche teoría, una razón mafufa de por qué pasa algo, ¿no? Exacto, güey, y que además siempre hay que ponerle un enemigo común. Y eso está comprobado incluso en política, donde tienes un enemigo común y acaba uniendo más fuerzas del lado del que tiene ese enemigo, ¿no? Entonces, por alguna razón se fueron contra el más talentoso que era Messi. Güey, pero está muy cagado eso, Y güey. le empezaron a tirar carrilla, que además el fútbol creo que también se trata un poco de eso, ¿no? De la carrilla futbolística, pero hay gente que no dimensiona y sí se lo llega a tomar muy en serio, ¿no? Güey, en el fútbol yo siempre he dicho, dentro del estadio, o sea, se vale todo, güey. O sea, si tú vas a un estadio le puedes gritar al jugador lo que se te hinchen los huevos. O sea, ya, sí, no, o sea, nunca con violencia ya física, o sea, ya aventar Ajá. cosas y así. Pero, güey, el mandarlo a chingar a su madre es obvio, güey. O sea, eso es algo que debe de pasar dentro de un estadio. O sea, si vas a un estadio y no mientas madres, gritas,
pues no vayas, güey, si no, ¿a qué chingados vas? Sí, exacto. Si solo vas a ir a aplaudir, vete al golf, ¿no? Sí, güey. En fin, y creo que Leo Messi entiende un poco esta carrilla, entonces se avienta un comentario que además me parece que fue muy natural, donde dice, Sí, el güey no sé por qué, no sé por qué se ensañan conmigo, pero México no está a mi nivel. Güey, estuvo verguísima, la neta, ese comentario. O sea, estuvo ojete recibirlo como mexicano, güey, porque Claro. tiene toda la razón, güey, ¿no? Sí. Entonces sí es algo que como que caló. Pero aparte el güey ni siquiera lo dijo por entrar en polémica, nada más dijo, güey, pues no sé por qué me odian tanto, güey. Ajá. Sí, güey, pues sí somos bien diferentes, güey. Justo, y le salió del alma, como que fue algo muy natural. O sea, tal vez ya es que trae un mindset muy carrillero, pero al final le salió ni siquiera algo planeado, ¿no? O sea, le salió muy natural. Y que hubo mucha gente que se ofendió y era de, no mames, o sea, la verdad es que si nos ponemos objetivos, tiene toda la razón ese comentario, o sea, no estamos ni siquiera a su nivel como selección nacional para poder intentar siquiera competirle, deja tú de en argumentos deportivos, ya en argumentos de carrilla futbolística, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, sí como, o sea, imagínate qué tanto los mexicanos lo chingaron dentro del mundial. Se va, se va a la MLS, donde está la afición llena de mexicanos. Cada partido lo chingan de una manera. O sea, igual ya es un momento en el que, güey, está de, ya cabrones, o sea, ¿qué pedo, Sí. güey? O sea, ¿qué traen contra mí si somos pinches diferentes, güey? O sea, siento que fue más como un pinche de, güey, o sea, ¿cuál es su pedo, güey? O sea, como Claro. el güey queriendo entender por qué lo odian tanto, güey. Sí, sí. Porque aparte es un güey que ha sido cero, o sea, cero polémico, güey. O sea, ni con Cristiano Ronaldo se peleó, güey. O sea, la neta no se ha peleado con nadie, güey. El güey es hasta pinche autista casi, güey. No se mete con nadie, güey. Imagínate qué tan castrosa fue la afición mexicana, güey, que ya salió a decir una mamá a Lionel Messi, güey. O sea, la afición quiso emputar a Lionel Messi, güey. Sí, exacto, o sea, y eso estuvo muy cagado, porque al final, creo que después de eso, cada partido que juega contra un equipo mexicano, creo que también anota el güey da una asistencia o algo, o sea, al final Güey, a la América, sí ¿cómo le gritó demuestra el su gol, calidad. Güey, pero a la América, ¿cómo le gritó el gol, güey? Ahorita Sí, que sí, hubo sí, sí. un amistoso que Ajá. metió el gol, ¿cómo le gritó? Tengo 3 mundiales, así de verga, güey. O sea, sí, ya es algo personal entre Messi y la selección, Los- güey. Y la afición mexicana, Sí, yo creo. Sí, güey, entre la afición mexicana y Messi, güey. Sí, y pues justo hablando de ese mundial, la final estuve en Cancún con unos amigos, donde pues es destino turístico y hay de todo, pero curiosamente había mucha bandita argentina por allá y obviamente empezó ganando Argentina y todos muy prendidos, pero en su desmadre, ¿sabes? Ni siquiera atacando a nadie, o sea, ellos en su desmadre, en su fiesta, bailando y lo que sea, que también son bastante desmadrosos los argentinos, pero sin meterse con nadie. Y de repente empieza a anotar Francia, empatan, me parece, y la gente se empieza a meter con ellos y a gritarles en la jeta, ¡gol! Pero así con un odio desmedido. Lo cual los argentinos no entendían por qué. Obviamente decían, pues tal vez de que les ganamos el partido pasado. Pero, o sea, sí era algo ya desproporcionado. O sea, de verdad, ir a gritarles en la jeta, ¿no? Sí. Güey, yo creo que el Mundial de Qatar, güey, sí desató un odio entre aficiones de México y Argentina muy cabrón. Sí. Porque igual, o sea, los argentinos siempre... O sea, los argentinos son los güeyes más falsos nacionalistas de la historia. O sea, esos güeyes sí ofendes a su selección nacional, güey, y verga, güey, parece que su PIB bajó, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, sí, son güeyes igual que están bien pinches trastornados. Los mexicanos otro poco, güey, pues se juntó ahí el hambre, las ganas de comer y los putazos, güey. Que creo que hasta hubo putazos, güey, en el estadio. Creo que güey. sí. Que ya lo llevaron a un nivel de, güey, no se puten en los estadios, güey, no mames. Sí. Yo por eso ya ni voy a los estadios, güey. No me Sí. gusta ir a los estadios porque siempre hay putazos, güey, y porque no voy a poner un peso para el sueldo de Javairo Dilrosun, güey. Pero sí, güey, o sea, ya lo que desató el Mundial del 2022 entre México y Argentina, pues justo fue un conflicto, güey, basado en el falso nacionalismo, güey. Sí, que además, justo como lo dices, o sea, los argentinos son igual o peor de falsos nacionalistas, entonces
de algún modo la afición mexicana empezó a demostrar o a llevar como al absurdo ese falso nacionalismo de sí, pero tu economía está lo suficientemente jodida como para que tú seas mesero en México, ¿no? Y sí, pero ya tráeme mi cuenta. Sí. Y ese tipo de cosas donde, pues justo te das cuenta que la gente está ciega porque si la selección está bien y lo demás no está bien, pues no importa. Para ellos esa es una noción de éxito. O sea, estamos igual, pero creo que en México lo llevamos a ese extremo y bien jugado, pero porque deportivamente ya no teníamos los argumentos, ¿no? Sí, exacto, güey. O sea, sí fue de, güey, nos ganan en fútbol, pues ¿qué nos queda, güey? Sacar la gatada de, eres mesero, güey. Te Exacto. doy el 15, güey, que igual es una... O sea, está muy cagado, güey. La neta sí los Es memes dan cagado, risa. sí. Pero, güey, ya, o sea, sí es una nacada gigante, güey. Sí, y es eso de querer defender a mi país a como dé lugar y si ya no puedo en lo deportivo me voy a a otras instancias, ¿no? Muy, muy a lo Faitelson, güey. Exacto. Además, creo que también es un tema cultural, pero es muy curioso que los argentinos son de, dale campeón, o sea, como que sus argumentos o más bien sus modos de dirigirse hacia el otro son muy amistosos o de levantarte el ánimo, ¿sabes? Acá en México, entre más cabrón te lleves con alguien, es como, ¿qué pasó, güey? O sea, el güey es denostar a la otra persona, ¿no? Para demostrar cariño. Y también, es que, o sea, entre más amigo eres, pues más pesado te llevas y más lo denostas y más pendejo es o pinche tal y así. Entonces, era curioso porque al final ese cruce de culturas donde uno se la vive denostando al otro y el otro trata como de vivir elevando su ego pues fue muy cagado. Y aquí hay otra pregunta muy, muy interesante, es, el deporte se hizo mucho como para unir, ¿no? Como para unir gente, ¿no? Evitarte muchos pedos de violencia. Pero el falso nacionalismo, como este ejemplo, ¿realmente sirve para unir o divide a la gente? Al final creo que, como lo decía, o sea, te llega a unir contra los que están de tu lado, bueno, con los que están de tu lado, y te llega a dividir mucho O sea, ya es contra el como, que está del otro ya lado, es como ¿no? campaña política, güey. Casi, Ajá, casi. exacto, se vuelve un tema casi político y pues el nacionalismo así llevado a niveles muy extremos, pues está Donald Trump con hacer América grande otra vez, ¿no? O esta historia de los años 40 en Europa y demás. Entonces sí puede llegar a ser relativamente peligroso. Ahorita es un tema deportivo. En otros tipos de situaciones más políticas sí llega a ser peligroso ese nacionalismo y ese falso nacionalismo exacerbado, ¿no? También, volviendo a temas futbolísticos, nos hemos cruzado mucho con equipos argentinos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, este tipo de eventos internacionales donde al final siempre el argentino gana, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando jugó América contra el Arsenal de Sarandí. Ah, esa nos robaron horrible, güey. Sí, 2007, la final de la Sudamericana, güey. y con esta idea del falso nacionalismo, todo el mundo le iba a la América, güey. O sea, era algo que yo no entendía, pero decía, huevo, todos le vamos a la América, ¿no? En cambio, cuando viene la final de Pumas, igual en la propia Sudamericana contra Boca Juniors, y te decían, pues es que le tienes que ir al mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que ir al mexicano si a mí me cagan los Pumas, ¿no? Güey, a mí me pasó lo mismo cuando las Chivas llegaron, y los Tigres, güey, que igual llegaron a la final de la Libertadores. Sí. Güey, yo claramente no le iba a las Chivas, ni mucho menos a los Tigres, güey. O sea, me mamó que perdiera 3-0. Creo que a los dos los golearon en la final, güey. Y pues Sí. me mamó, güey. O sea, Sí, ya sé, y además, justo era esta pregunta de, pero ¿por qué le tengo que ir a las Chivas si yo le voy a la América? Pues porque es el que te representa. Perdón, pero Marco Fabián era el mejor jugador de las Chivas en ese momento y veo difícil que ese güey me representara en ese momento, ¿no? sí, no, no mames, güey. Definitivamente no. Aparte, igual era tema
justo, güey, ¿por qué voy a apoyar a los Tigres, güey? O sea, ¿por qué debería de apoyar? Igual cuando llegaron a la final del Mundial de Clubes, los Tigres, que aparte jugaron contra el Bayern, que mi equipo de Europa es el Bayern, pues Ajá. obviamente yo le iba al Bayern, güey, me puse la playera del Bayern apoyando a mi equipo, güey. No mames, ¿por qué no le vas a los Tigres? Yo, como, ¿por qué le tendría que ir a los Tigres, güey? Exacto, güey, Me caga el exacto. Tuca Ferretti, güey. Nahuel Guzmán es un gatazo, güey, lo detesto, güey. Aquí no me zurra, güey. O sea, como, ¿por qué tendría que apoyar a los Tigres? Aparte que están jugando contra mis pinches héroes europeos, güey. Exacto, güey. Y que entonces Sí, ahí seguro te han de haber tachado de malinchista, sí, de obvio, güey. mil y un cosas, güey, cuando pues es irracional el hecho de decir, porque son mexicanos les tengo que ir a ellos y apoyarlos, ¿no? Sí, sí, eso ya va mucho más allá. Y sobre todo, por ejemplo, cuando apoyas a otra selección, que creo que pasa mucho en países que somos como muy malos en fútbol, que tenemos como que nuestra segunda selección, que ya es la selección chida, ¿no? O sea, Ajá, yo sí, que todos mis amigos que, pues, o sea, es el mundial, apoyamos a México, pero cuando eliminan a México, ¿a quién le vas, no? Ya tienes exacto. como que tu backup, güey, porque sabes que no vale madre. Entonces, de repente, pues, o sea, ahí pues, sí, por jugadores o por circunstancias o por lo que sea, pues tú escoges una selección, ¿no? Por ejemplo, yo pues traigo la de Alemania, que siempre me ha gustado Alemania desde chiquito, güey. Entonces, cuando se eliminan a México, güey, pues apoya a Alemania, ¿no? Apoya a Alemania en la Euro, güey. Muchos amigos apoyan a España, Argentina, Brasil, etcétera, güey. Y de repente, pues, güey, ahorita traigo la de Alemania, salgo a la calle y empiezan a mamarme de, güey, pinche, malinchista, güey, te zurra el fútbol mexicano, güey, no apoyas a la selección, güey. Para empezar, me mama el fútbol mexicano, güey, me mama el América. La selección sí me zurra los huevos. Ahorita entramos a ese tema porque ahí sí me voy a explayar, güey. Pero no porque tú apoyes a otra selección, significa que no ames a tu país, güey. Claro, O sea, güey. sí son cosas completamente diferentes, completamente desfasadas, que nos ha querido meter mucho el marketing de los medios como para que sigamos consumiendo el producto de la selección mexicana, güey. Justo, güey. Y en ese partido México-Alemania, ¿tú a quién le ibas? Ah, no, pues ahí se apoyó a México, güey. Sí. ¿Y apostaste o no? No, no, pues O sea, hubo gente que le apostaba a Alemania y también. Ah, Era de, no güey. mames, ¿por qué apuestas a Alemania? Si vas con México. Pues, güey, mi dinero es mi dinero, mi afición es Sí, otra cosa. justo, güey. Una cosa son las apuestas, otra cosa es con quién celebro, ¿no? De todos modos, perdieron, güey. Sí, Pero justo era ese ejercicio por lo menos consciente de a quién le voy a poner mi dinero, quién realmente es probable que gane. O sea, donde está el que lleva pues, no, pero hay el gente que mejor realmente sí ranking. le mete creyendo que sí va a pasar, güey. O Sí, sea, sí, 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 eso güey. sí es lo que me sorprende. Y aquí es donde de repente igual entramos en mucha manipulación de los medios, güey. Que quiero dar así un ejemplo muy claro. Por ejemplo, dentro de la Liga Mexicana, las Chivas son un equipo de mierda, güey. Desde que yo veo fútbol, nací en el 96, empecé a ver fútbol bien como 2001, 2002. Desde ahí para acá las Chivas han ganado 2 títulos, güey. Y la mayoría de las veces han sido un equipo de mierda, güey. O sea, que ni califica de la chingada, güey. ¿Y cuál es la excusa de las Chivas? Que juegan con puro mexicano, güey. O sea, no, pues son malos, güey, porque juegan con puro mexicano. La tienen más difícil por jugar con puro mexicano, güey. Entonces ahí es donde dices, güey, ¿por qué a la selección nacional, güey? Cuando juega contra pinche Francia, güey, contra Argentina, güey. Sí, los medios dicen, güey, le vamos a ganar. Si están jugando con puro mexicano, güey. Y están jugando realmente contra selecciones potencia, güey. Y aquí en México, güey, en una pinche liga local, los equipos, o sea, el equipo que juega con puros mexicanos, güey, jugando contra el pinche Puebla, güey, pierde y lo justifican, güey, porque juega con puros mexicanos, güey. Ahí es donde dices, verga, güey, la pinche manipulación de los medios está muy cabrona, güey. Y lo único que quieren estos ojetes, güey, es seguirte vendiendo que la selección es una chingonería, que la tienes que apoyar, güey. Y ahí es donde te meten este nacionalismo, güey. Nada más para seguirte vendiendo su puto producto, güey, que no se devalúe, Exacto, güey. exacto, güey. Y tocaste un tema súper interesante, las Chivas aquí en México. Güey, me zurran mis chivas, Porque güey. parece, como dices, más un pretexto que un argumento, güey. Y entonces se vuelve este discurso dual donde cuando me conviene, sí digo que está bien que sean puros mexicanos y que los voy a justificar por sus fracasos, pero del otro lado, como dices, si lo llevas a selección nacional, estás viendo que en tu liga con puro mexicano vas a perder,
pues en selección nacional, pues refuérzale un poquito, ¿no? Está más cabrón, güey. Ponle tantito, aunque sea un naturalizado, un nacionalizado, como se diga. Un refugiado de algún lado, güey. Aplica la de Francia, güey. Exacto. Vete a conquistar islas que nadie quiere, güey, y te traes a su gente, güey. Exacto. Por lo menos vuelves mexicano al Mágico González y te hubiera ido mejor ese mundial, ¿no? En fin, Que ese tema de los naturalizados, güey, igual. Y creo que vamos para allá, justo en el tema de selección mexicana, pero, en fin, o sea, las Chivas, por un lado es un discurso mediocre, un ejemplo súper mediocre de cómo ese nacionalismo no va a llegar a ningún lado, y por el otro lado te lo quieren vender en ese mismo modelo en la selección nacional, como si ese fuera el éxito, ¿no? Y ahí entramos, si quieres, un poquito al tema de selección nacional, donde te dicen, no traigan técnicos extranjeros porque nos va a ir de la verga, y que sea el director técnico un director nacional, cuando creo que históricamente siempre nos ha ido mejor en los mundiales por lo menos, o en torneos internacionales, con técnicos extranjeros que con técnicos nacionales. O sea, está el ejemplo del Chepo. Fue de el la Chepo verga. de la Torre, que nos fue de la verga, nos estaba dejando fuera del mundial. Y está el ejemplo de Juan Carlos Osorio, que todos han llegado casi a la misma instancia, me parece, ¿no? Nacionales y extranjeros, pero que por lo menos te dan un poquito más de ilusión. O de la Volpe, ese fue el ejemplo más tangible de que un director técnico extranjero te puede llevar más lejos. No es un tema de nacionalidad o de extranjería, sino más bien de capacidad, y que este falso nacionalismo te lleva a cegarte en cuanto a la capacidad o el talento de una persona por el simple hecho de su nacionalidad, ¿no? Cuando tú lo ves comparado con otras selecciones que están plagadas de extranjeros, o que simplemente pues juegan con puro nacional pero tienen técnico extranjero, y pues les va mejor, ¿no? Ahí tienes al Piojo Herrera ahorita en Costa Rica, y el cabrón que era de los que más apostaba por este falso nacionalismo y de yo tengo que ser el director técnico. ¿Por qué si el güey es tan nacionalista no dijo, yo no dirijo a Costa Rica, ¿no? Porque allá él es el extranjero, güey, y allá también le pueden tirar el mismo hate que ese cabrón ha tirado aquí en México, y no se negó, ¿no? Entonces se vuelve ese discurso dual donde según te convenga tú lo puedes usar a tu favor o en tu contra. Y así, o sea, no hay un racional detrás de ese falso nacionalismo. Güey, no sé, ¿tú qué opinas, güey? Sí, güey, eso me gustó bastante, esta pinche doble moralidad. El Piojo Herrera, ¿cómo le tiró a Juan Carlos Osorio, güey? Ajá. Nada más por ardido de que él no era el entrenador, güey. Y ahora él se va a dirigir a Costa Rica. Y a Tata Martino también, güey. Sí, le estuvo tire. Tire. Sí, la neta es un argumento que cada quien empieza a usar a su beneficio, y eso realmente sí empieza a cagar, güey. Y ahí es donde te empieza a manipular los medios, güey, porque si bien dices, lo tiraba cuando él estaba en ESPN, güey, o cuando salía en Televisa y la madre, güey. Pero a ver, ¿por qué no ahorita que lo entrevisten y que le digan, oye, güey, a ver si tantos huevos, ¿por qué te vas a dirigir a Costa Rica, güey? Exactamente, exacto. Y ahora, y siguiendo con la selección mexicana, el tema de los naturalizados, siento que igual, o sea, ya se me hace una mamada que en pleno 2025 siga siendo sí. tabú en México, güey. Cuando tú ves a la selección de Francia, güey, que fue campeona y subcampeona del mundo, güey, con puro vato no nacido en Francia, güey, o refugiado, etcétera. Sí. Ves a Alemania, que ha tenido históricamente desde el 2000 para acá, ha tenido jugadores naturalizados, ¿no? Y ves las grandes selecciones del mundo que tienen naturalizados. Y aquí en México, no mames, cómo le hicieron de pedo con Julián Quiñones, güey, que fue de los últimos. No mames, qué desmadre le hicieron. Y aquí igual quiero tocar un punto, porque siento que igual ahí fue un tema muy racial, güey. Y te voy a decir por qué, güey. Porque cuando Marcelo Flores, güey, estaba en la pinche banca del Arsenal, no, ni siquiera banca, en la sub-19 del Arsenal, güey. México, ¿cómo quería, güey, que ese cabrón viniera a la selección y fuera titular, güey? O sea, fíjate esa mamada, güey. Un vato que ni siquiera había debutado profesionalmente, güey. Querían que llegara a México, güey, a la selección nacional, y que iba a ser nuestro salvador, güey.
Un vato, güey, que nació en Canadá, que en su vida había vivido en México hasta que llegó a Tigres, güey. El vato creo que ni habla español, güey, o apenas está aprendiendo a hablar español, güey. Y ese cabrón no tenía ni un pedo que ese güey viniera a jugar con la selección mexicana, güey. Y Julián Quiñones, que llegó como a los 17 años a México, güey. Comió mierda en los Lobos WAP, güey. Comió mierda en el Atlas, güey. Y ya en el Atlas se hizo chingón. Y luego llegó al América, güey. Y se hizo bicampeón en el Atlas y en el América, güey. Ajá. Y la gente no quiere que ese güey esté y sí quería que estuviera un pinche vato que ni siquiera había debutado profesionalmente, güey. Sí, 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 sí. O sea, igual dices, ¿por qué ese güey sí? ¿Por qué este cabrón no, güey? O sea, ahí igual dije, güey, pues creo que va siendo igual un tema medio racial, güey, porque igual fue algo parecido con el Chaquito Jiménez, que bueno, ese güey sí, la neta. Justo, güey. Ese güey creo que sí nació en Argentina, pero sí vivió aquí en México desde como los 4 años. Pero es que Pero, güey, o sea, ¿por qué con esos güeyes? Sí, no hay pedo, güey. Y con el Julián Quiñones, que aparte es mucho más chingón que esos dos güeyes, sí le hicieron un desmadre, güey. Es que justo se presta a esa doble moral y como dices, se puede prestar a otros temas por un tema racial o por alguna otra cuestión, incluso, no sé, tal vez de preferencias o de géneros o lo que sea, porque es muy cagado que el papá Chaco Jiménez en la selección nunca fue bienvenido. Pero el Chaquito ahorita es el ídolo de la misma selección, siguiendo la misma historia, bueno, no tan similar de vida, pero sí un poquito parecida, nació en Argentina, se viene a México, bueno, él ya traía un beneficio que era pues que su papá era de algún modo ya mexicano, entonces él podía ser mexicano, y pero es la misma familia, güey. O sea, son los mismos nombres incluso. Y entonces uno no es tan bienvenido y el otro sí, porque desde más chico ya era considerado mexicano, ¿no? Tienes al Guille Franco, tienes a Ciña, o sea, a Matías Buoso, güeyes súper talentosos en su momento, que no la armaron en la selección, sobre todo porque traían una presión mediática de Funes Mori, güey. Funes Mori incluso, güey, ajá, exacto. Güey, Funes Mori la neta era un súper delantero en Monterrey. Sí. En la selección nomás no pudo hacer nada, güey. Sí. Porque ya cuando llegas, o sea, llegas, te pones la playera y tu playera te está pesando 60 kilos, güey. La de México, cabrón. O sea, ¿en qué momento la playera de México va a pesar así, güey? Y pues esos güeyes llegan y pues 60 kilos te pesa, güey, y de esos 60 kilos son del falso nacionalismo que te mete la gente, güey. Justo, güey. Entonces ya no llegan a ese nivel que en otras selecciones sí podrían tener. O el tema igual de que quieren que si un jugador está entre Estados Unidos y México, termine jugando para México, aunque después nunca lo vayan a alinear ni a llamar, pero el chiste es bloquearlo para que no juegue en otra selección. Es irracional esa idea de nacionalismo donde a huevo tiene que servirme a mí aunque no me sirva, ¿no? Pues el pedo que le armaron igual a Cendejas. A Cendejas, güey, sí, sí, sí. O sea, que lo querían, sí, que en un camión le dijeron, güey, firma aquí, pues de que ya vas a jugar para México, güey. Y güey, de no, pues a ver, aguanta, güey, pues qué pedo, estoy en un pinche camión, güey, déjale, sí. Por lo menos. Y güey, lo bloquearon de México, güey, nada más porque no firmó en ese momento como querían imponerle, güey. Exacto, y que además en la selección mexicana, pues tampoco había como que mucho lugar para él, versus en Estados Unidos, donde él ya había tenido, creo que incluso una medalla o un campeonato de algo, ¿no? Y ahora regresemos un poquito a las Chivas porque tiene que ver mucho con la selección, donde a las Chivas sí le buscan por todos lados ver cómo sí es mexicano alguien, aunque no lo sea, y a la selección mexicana buscan al revés, cómo, aunque ya es mexicano, no considerarlo mexicano, ¿no? Sí, güey, como el güey que juega en Estados Unidos, cabrón, el Caldwell, güey. Ajá, ajá. Caldwell, ese cabrón. Sí. O sea, ¿con qué huevos ese güey juega en las Chivas, güey? Exacto, güey, que ni siquiera llegó hablando el idioma, ¿no? En fin, o sea, creo que con la selección mexicana hay mucho que cortar. Esta parte como de extranjería que incluso se vuelve hasta, yo creo que hasta inconstitucional, ¿no? Si lo buscamos un poquito. Sí, ya si te vas un poco, güey, sí puede caer ya en algo, sí, güey. O sea, por lo menos que vayan a derechos humanos a levantar una queja y procede ese pedo, ¿eh? Oye, y a todo esto, ¿tú a qué equipo le vas en tema de selecciones, güey? O sea, cuando es el mundial, ¿a quién le vas, güey? Es cagado porque
la neta es que Porque todo esto sí me voy a México. naturalmente, exacto, o sea, no, naturalmente si quieres que gane la selección, pero, por ejemplo, este último mundial, pues ni siquiera los veía porque sabía que no iban a hacer un buen papel, ¿no? Y más bien creo que históricamente siempre he apoyado a Brasil porque era la selección que de pequeño, pues yo veía que jugaba más cabrón y que podía meterle un baile a quien quisiera, ¿no? Y que además existía esto que era el Yoga TV, donde transmitían los partidos de Brasil, pero era como ese brasilerismo de closet, porque pues está mal que le vayas a otra selección que no es la tuya. Entonces sí, creo que apoyar, bueno, siempre he tratado de apoyar a Brasil, como dices, mi equipo B después de la selección nacional, ¿no? Ponte la verde amarela. La verde amarela. A ver, güey. Y hablando igual de Brasil, o sea, y este tema del falso nacionalismo, el Mundial de México 70, donde Italia le mete una repasada a México y después va todo México a apoyar a Brasil porque Sí. era como una forma de Sí, desquitarse. de huevo, puto. Güey, cuando fue lo de el Mundial de 2014, que nos eliminó Holanda con el penal de Robben. Ajá, Güey, yo sí me acuerdo cuando Holanda llega a semifinales y pierde contra Argentina en penales, güey. O sea, yo sí me ajá. acuerdo que veía en Twitter, güey, un chingo de hate hacia Robben de, a huevo, perdiste en penales, pendejo. Así, se te regresó el karma, que qué sabe qué, güey. O sea, un odio, güey, hacia Robben, güey, y celebrando que había perdido, güey, nada más porque nos ganó, güey. Ajá. Eso Oye, estuvo muy pregunta cagado, güey. difícil, güey. ¿Si era penal o no era penal? Pero, güey, es que yo creo que para este momento, güey, ya la mayoría de la gente cree que nos caga México, güey. Que no, güey. Pero, güey, yo sí vi un pinche No, o sea, penal. siendo objetivos, güey. Güey, siendo objetivos, yo sí vi que era penal, güey. Yo creo que sí era penal. O sea, no existía el VAR. Pero además, con los huevos con los que llega Rafa Márquez a querer frenarlo a como dé lugar, el otro güey, obviamente sí mañoso, pero sabiendo que eso va a ser penal, y en ese momento del fútbol donde esas a huevos se marcaban, yo creo igual que sí era penal. Y insisto, no es que nos cague México, es ser meramente objetivos, quitarte la venda nacionalista y decir, güey, sí era penal, ¿no? Además, olvídate de, o sea, el momento del partido era, si no entraba, si no marcaban ese penal, a la siguiente jugada entraba el gol, güey, o sea, Sí, güey. O sea, todo el segundo tiempo, o sea, eso igual no lo dicen, güey. Pero después del gol de Giovanni, sí, el pinche Piojo se encargó de tirar el partido a la basura, güey. sí, exacto, Ochoa güey. nos salvó como de 4, güey. O Ajá. sea, esa del penal de Robben, güey. Robben la hizo como 3 veces previo al penal, güey. Sí, En el sí, cual sí, sí, pinche Ochoa sí, sacó 2, güey. sí, Entonces, güey, sí, güey. O sea, era un partido que ya. Cuando nos empataron, ya no íbamos a poder ganar, güey. O sea, exacto. ya lo más que podíamos hacer era alargarlo a penales y íbamos a valer A verga en valer penales, ¿no? verga. Como siempre hemos valido verga en penales, pero sí, güey, o sea, el tema era cerrarlo en los 90 minutos con el gol que sacó Giovanni de otro partido, güey. Sí. Pero pues, güey, el Piojo metió a Aquino, güey. O sea, un güey que ni siquiera estaba seleccionado, que lo llevaron de último minuto porque se lesionó el Chapito Montes, güey. Y Sí, sacó a Giovanni por meter a ese cabrón, güey. Entonces dices, güey. sí, como decía Martinoli, tantas veces te pedí una, y cuando sí era su partido, lo sacas. Sí, eso fue una mamada, güey. Pero regresando un poco al tema de esto del falso nacionalismo, güey. A ti sí realmente te han como, no sé si decir insultado, güey, pero que es como que lo más absurdo que te han dicho, güey, hablando de este tema, güey, de falso nacionalista, güey. O sea, pues no es como que yo lleve la bandera así de, hey, soy falso, Sí, sí, o muera el falso sí, sí. nacionalismo o así, ¿no? Pero si empiezas a hablar de fútbol sobre todo y empiezas con estos argumentos, Por ejemplo, este tema o, del penal, ¿no? O sea, hay mucha gente exacto, que sí se emputa. hay gente que sí se emputa, Sí. güey, exacto. Entonces es como, no, tú eres malinchista. No, güey, es la verdad, o sea, trato de ser objetivo. O que ese día en Cancún, pues me fui del lado de los argentinos y así, y a pedir como de, hey, no sean culeros, hey, banda, respeten y así. Y era de, no, tú te quieres creer argentino. No, güey, simplemente es deporte y ya, ¿no? No te han hecho nada, cabrón. ¿Por qué te metes con ellos, no? Pero, o sea, pues creo que ese es como
lo peorcito, o que la gente ya decide no hablar del tema y decide cambiar cuando es como de, oye, tú empezaste como a querer debatir este tema, entonces pues ahora hay que tratarlo bien, güey, y yo te explico el por qué esto, si era penal, si estuvo mal o así, y por qué no hay que ser también tan cargado hacia algo que puede llegar a ser ya irracional, ¿no? Hay que ser más objetivos. Y también viene esta parte donde, pues te dicen como, ¿tú te crees? No sé, no sé, un David Faitelson. No, güey, la neta es que no, o sea, y que va como también esta postura del otro. Una cosa es ser crítico y otra criticón, ¿no? Y que también vienen los que están muy cargados hacia el otro lado que irracionalmente solo buscan tirar hate para o generar polémica o generar debate y que pierden todos estos argumentos lógicos por querer ser el anti tal, ¿sabes? Sí, creo que tocaste un tema muy claro con David Faitelson, por ejemplo, ¿no? O sea, ese güey que generalmente siempre se está contradiciendo, güey, para generar polémica muy barata, güey, en contra Sí. de, por ejemplo, ejemplo muy claro contra el Canelo, ¿no? O sea, Ajá. ese güey sí tiene un odio hacia el Canelo, güey. Muy cabrón, no sé por qué, güey, y es el otro extremo. O sea, hay mucha gente como yo, güey, que amo al Canelo, ¿no? Mucha gente que literal lo odia, güey, por el simple hecho igual de, pues, ser mexicano, güey. Que eso igual Sí. está mal, güey. O sea, está muy mal que igual irracionalmente apoyes a la selección o al Canelo o algo, nada más por el simple hecho de ser mexicano. Pero también está muy mal, güey, que lo odies nada más por el simple hecho de ser mexicano, güey. Exacto, O güey. sea, Es- es el otro extremo, güey. Y David Faitelson es el ejemplo perfecto, güey, contra el Canelo, güey. Y hay mucha gente que realmente quiere demeritar al Canelo en cualquier pinche manera, güey. Cuando es un cabrón que no tiene vicios, güey. Entrena desde los pinches 13 años como 8 horas al día, güey. Agarra putazos literal por a ganarse la vida, güey. Es campeón del mundo, güey. Y hay gente que sigue diciendo que es malo, güey. O sea, Ajá. ahí ya igual entras en un pinche irracional inverso, güey, de Sí. decir, güey, odio a este cabrón nada más por mis pinches huevos, güey. Que ese es también, volvemos al doble discurso del mexicano. O sea, si un mexicano es muy, muy malo, a huevo, lo apoyas a como de lugar. O si va medianamente bien, no, apoyarlo, ¿no? Pero ya cuando está del otro lado y ya está en la cima, es bajarlo a como de lugar. ¿Por qué? Porque es mexicano, güey. Sí. Entonces, es como, ¿dónde está tu nacionalismo, güey? Ese que tanto alardeabas, se pierde ahí, güey. Sí, güey, es exactamente, güey. Igual otro ejemplo gigante, güey, es Memo Ochoa, güey. O sea, Memo Ochoa en los mundiales, como todos, güey, que no había ningún pinche mexicano que no amara a ese cabrón, güey. Pero de repente en un partido se equivocaba y verga, güey. Ya era el cabrón más pinche odiado del planeta, güey. O sea, decías, verga, ¿dónde está ese pinche criterio, güey? Y con el Canelo igual, güey. Al Checo Pérez, o sea, yo la neta creo que el Checo Pérez, hasta que llegó a Red Bull, fue que realmente empezó a tener cariño de la gente, güey. Pero antes todos los mexicanos que veían la Fórmula 1 en ese tiempo, güey, ¿cómo le tiraban al Checo, güey? Cuando el Checo gana su primer carrera, güey, ¿cómo hubo gente que se cansó, güey? No se cansó, güey, de demeritarla, güey. Este Sí. cabrón, no mames, güey, acaba de ganar un pinche gran premio de Fórmula 1, güey, y tú lo quieres demeritar, o sea, no seas cabrón, güey. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ahí es donde dices otra vez, ¿dónde está tu pinche nacionalismo, güey? Sí, no, no. O sea, ahí te va, güey. Y esto es como historia personal, que no es que yo sea el universo, güey. Pero fue. Yo siento que cuando debutó Checo Pérez, todo el mundo lo quería. Cuando después le empieza a ir mal, todo el mundo lo odia. Y cuando llega Red Bull, otra vez. O sea, y se vuelve como esa subidas y bajadas donde dices, pues es que justamente este falso nacionalismo, donde ya llegó una escudería buena como era McLaren, ahora tirarle hate. Le está yendo mal, otra vez a rescatarlo. Le está yendo bien, no mames, es muy bueno, pero ya no, porque entonces lo vuelvo a bajar y así lo traen, ¿no? Y entonces, ahora que ya no está compitiendo, otra vez es el superhéroe y no sé qué. Pero cuando estuvo en Red Bull el último año, es malísimo. Igual todo el mundo a tirarle de no, ya retírate y no sé qué. Entonces, no sé, es como ese subir y bajar. Y de Memo Ochoa, creo que en selección es uno, en sus equipos es otro, güey. Igual, hay que distinguir eso y no ponerse una venda en los ojos para saber que en la selección es muy bueno. No sé qué le pase, pero se transforma. En sus equipos algo le sucede y es, pues a veces de promedio a malito, ¿no? Igual hay,
hay una vez leí, bueno, no leí, pero un vato estaba diciendo y se me hizo muy, como que, muy lógico, que estaban diciendo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre por qué la gente ama a Julio César Chávez, güey, y odia al Canelo, güey? Y decían, güey, pues que Julio César Chávez, pues la neta era, pues, naquito, güey, chaparrito, güey, drogadicto, pedote, güey. Y pues la gente eso le Se mamaba, identificaba. güey. Literal le mamaba y pues ahí se agarraba a putazos, güey. Ya, amamos, güey. Y el Canelo, güey, que está bien pinche rostro, mamadísimo, blanco, güey. No toma, güey. Bueno, o sea, no toma cuando está entrenando, güey. Ujú. No se droga, güey. Es mega dedicado. A ese güey me caga, güey. Yo dije, wow, güey, o sea, nunca lo había pensado, pero cuando escuché esa plática dije, güey, sí es cierto, güey. Igual, ¿por qué mucha gente igual ama a Cuauhtémoc Blanco? Ajá. Porque era ese cabrón, güey, o sea, era igual un cabrón que no, nada atlético, güey. Hace poquito salió en una entrevista que el güey nunca hacía gimnasio, güey. Güey, jorobado, panzón, güey. Y pues, güey, la gente decía, huevo, ese cabrón. Y ves a güeyes que sí son mega dedicados y la chingada Cristiano Ronaldo. y la gente los quiere bajar, güey. Y son Ajá. los mismos mexicanos contra los mexicanos, güey. Entonces ahí es donde otra vez, güey, regresas a esta pinche dualidad de sí soy nacionalista cuando me conviene, güey, y no cuando, güey, Cuando, ajá. depende Ujú. de qué vaya a ser mi conveniencia, si soy nacionalista o no soy nacionalista en O este sea, tema del deporte, güey. ahí encontramos como dos factores comunes, ¿no? Primero, si se parece a mí, a huevo, lo apoyo. Y segundo, si viene de abajo o si está como en una parte oscura de su carrera, lo apoyo, ¿no? Cuando ya está arriba, ya. Se le subió, ya es mamón, ya Güey, está apoyado por no sé quién o así, creo, ¿no? creo que ahí aplica la frase que, ¿cómo es? Quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí, güey. Ándale, Entonces, güey. si te estás en Ajá. la mierdita, pues órale, te apoyo. Ya cuando estás arriba, no, güey, hay Ajá. que bajarlo, güey, Ajá. entre todos, No, te güey. apoyó Televisa. Sí. Bueno, güey, pues creo que ha sido un muy, muy buen episodio. Ya para cerrar, güey, ¿qué moraleja le dejas a la gente, güey, sobre este tema, güey? Para que reflexionen en su casa, güey. Pues que no, o sea, que no se dejen llevar por su pasión, que lo piensen un poquito y y pues ya si está alguien en la cima de su carrera, pues apóyalo, no lo bajes, ¿no? Si están abajo, está chingón que lo sigas apoyando, pero cuando se invierte la fórmula, pues no lo trates de ningunear o de bajar, ¿no? Ok. El ser un poco más fríos, ¿no? Exacto. El no dejarte llevar por la manipulación, el realmente eh, irle a un equipo o apoyar a un equipo porque realmente tú A tu selección, ¿no? has dado tu selección sobre todo, ¿no? Sí, Porque realmente es algo que tú sientas y no porque realmente te lo impusieron y siempre siendo un poco crítico y sin violencia, güey. sí, además el talento no viene de tu nacionalidad, sino pues, de tus capacidades, naturalmente, y también de tu trabajo para seguir desarrollando esas capacidades, creo. Va, excelente. Pues Drox Polivers, muchas gracias por ver este podcast. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 2. Bye.